Esta semana, expertos del Ministerio de Salud recomendaron a la autoridad sanitaria no impulsar una campaña de vacunación para enfrentar los casos de meningitis meningocócica en el país. Aconsejaron mantener la actual estrategia del tratamiento con antibióticos. Vamos a conversar de este tema y otras informaciones que tienen que ver con la salud. Está junto a nosotros el subsecretario de Salud, Jorge Díaz. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muy buenos días. Bueno, subsecretario, hablemos un poco, primeramente, hacer un análisis si es que estamos ante una situación de crisis o no respecto a la meningitis en nuestro país. Yo debo ser muy claro al respecto, no estamos en una situación de crisis por ningún motivo, estamos en una situación de observación de lo que está ocurriendo con un tipo de meningitis, porque obviamente tenemos que aclarar que meningitis hay muchas, tenemos diversos tipos, tenemos meningitis que son virales, tenemos meningitis que son bacterianas, tenemos meningitis que son por otras causas. Obviamente estamos dirigiéndonos específicamente a un tipo que es una meningitis bacteriana, que nosotros llevamos un control permanente, que es una de las enfermedades de notificación obligatoria en nuestro país y que estamos supervigilando en cuanto a su aparición y en especial en este caso, ya que hemos observado que ha habido un cambio en la característica de esta bacteria y de bacterias que teníamos en Chile, eran de un tipo, de un grupo, hemos ido cambiando progresivamente a otro grupo y este nuevo grupo que ha aparecido en el país tiene algunas características especiales que la hacen hacer más severa. Por lo tanto, se descarta el brote epidémico, de que algo, o el temor que existía, que podía saber. Sí, en este minuto no estamos en un brote epidémico formal, hemos tenido un aumento de casos, normalmente nosotros nos manejamos alrededor de 73 o 74 casos en el año, en este momento tenemos 83 casos, obviamente este aumento pequeño, pero para nosotros importante de vigilar, nos hace manejar esto con una mayor cuidado y con una mayor interacción entre los distintos grupos que están viendo este tipo de problemas. Subsecretario, ¿qué significa que la cepa que predomina es la W135, si no me equivoco, que al parecer es más severa que otras que usualmente se daban en nuestro país? ¿Es que a partir de esto hay que tomar algún tipo de recomendación o algún tipo de actitud distinta por parte de los padres si es que se manifiestan algunos de los síntomas? Efectivamente, en nuestro país históricamente ha predominado la cepa B. En Argentina, por ejemplo, ha predominado la cepa W335, pero estas cosas cambian en el tiempo y obviamente en nuestro país ha ido aumentando progresivamente esta cepa distinta que tiene esta característica de ser más severa, tal como usted decía, y nuestro interés es ir vigilando para hacer un diagnóstico precoz. ¿Cuál es el problema de esta cepa? Es que produce una enfermedad que tiene síntomas que son más graves, por lo tanto requieren un tratamiento mucho más efectivo inicialmente. Y el llamado es a la población, especialmente al papá, a la mamá, que observan a su niño que tiene un cuadro de fiebre, porque eso es lo fundamental. Un cuadro con fiebre intensa, en que aparece dolor de cabeza, aparece náusea, aparece vómito, o los niños más pequeños dejan de comer asociado a este cuadro febril y empiezan a tener algún comportamiento extraño en cuanto al llanto, un llanto mucho más fuerte. En ese momento es necesario la consulta, porque la consulta permite al médico que ya está advertido sobre esta situación hacer el diagnóstico con mayor facilidad y poder instalar el tratamiento que es efectivo con antibióticos. Y ese tratamiento, porque uno de los temas que surgió durante esta semana era la falta de vacunas, se hablaba que no había stock suficiente, de hecho algunas también centros privados, algunas clínicas señalaban que no tenían la capacidad de poder atender a toda la demanda que había. ¿Se cuenta hoy, porque usted señala que son antibióticos y no vacunas, se cuenta con la capacidad de poder responder ante una posibilidad de un brote? Si eventualmente los organismos técnicos que vigilan esto, tanto del Ministerio como de las sociedades científicas, como nuestro organismo asesor, que es el Comité Asesor para la Vacunación, estiman que las características de la evolución de la enfermedad hace necesario el usar otra metodología, estamos absolutamente preparados. Nosotros tenemos un equipo que... para poder asumir una emergencia como esa. Los stocks están a nivel mundial, nosotros los tenemos identificados, tenemos hecho ya los contactos necesarios, como si eventualmente se toma una decisión de ese tipo, inmediatamente poder contar con los elementos necesarios como para realizar los bloqueos de este tipo que se necesiten. Hay que entender que en este minuto no estamos frente a una explosión de una enfermedad
que es una enfermedad histórica que ha estado permanentemente presente en nuestra sociedad. Lo que estamos haciendo, estamos teniendo una observación más cercana para tomar decisiones adecuadas, y estas decisiones ya las tomamos hace un mes y medio atrás, en conjunto con estas organizaciones, mirando lo que ocurre en el mundo, mirando lo que ocurre en Argentina. Lo que se hizo en Argentina es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, con un control absoluto de los casos, lo que se recomienda en el CDC en Estados Unidos, y así, obviamente, la próxima semana nos volveremos a reunir con los equipos, haremos una evaluación de lo que está ocurriendo, y si es necesario tomar una decisión en un sentido, como lo tomamos en Coqueluche, por ejemplo, en algún momento, lo vamos a hacer exactamente igual. Yo sé que se ha enfatizado bastante en el tema, pero siempre es importante recordarlo. Se habla del diagnóstico precoz, a qué síntomas hay que estar atento y cuándo recurrir o no a un consultorio, a un centro de salud, sobre todo pensando que muchas veces se producen atochamientos, se produce una demanda importante en estos lugares. El primer llamado a la familia es a ventilar muy bien sus hogares, a cuidar muy bien el lavado de manos, porque esta es una enfermedad que se transmite por la vía aérea y por la transmisión manual. Obviamente, esas son las medidas generales. No fumar en el domicilio. Si en un domicilio existe una persona que tenga un cuadro febril intenso y que ese cuadro febril se asocie de un intenso dolor de cabeza, en los niños con un quejido, un llanto muy intenso que le comprometa en algunas oportunidades la conciencia, o que eventualmente se acompañe de convulsiones o rigidez del cuello, eso indica necesariamente consulta médica. En esta enfermedad no podemos recomendar, señora, espere, póngale pañitos fríos o haga algún tratamiento hogareño, no. En esta enfermedad, cuando existe un cuadro febril donde se acompaña de un dolor intenso de cabeza o de un vómito intenso acompañando al dolor de cabeza, obviamente requiere una atención médica lo más inmediata posible. Y para eso llamamos a las personas a consultar al teléfono Salud Responde. El teléfono Salud Responde 600-360-7777 tiene los antecedentes necesarios como para dar recomendaciones a la familia dónde concurrir, y para que se inicie el diagnóstico, se establezca dónde está el problema y se inicie el tratamiento. Subsecretario, lo quiero sacar un poco del tema que estamos conversando, pero particularmente hubo una situación de contingencia esta semana que involucró al Ministerio de Salud, que tiene que ver con esta pérdida respecto a las drogas, una investigación que hay. Fue el ministro de Salud a hablar con el fiscal. También hay algunos parlamentarios que están planteando que deben acudir a una comisión que está investigando este tema. ¿Qué información hay, sobre todo por el rol que cumple el ministerio en esta actividad, y particularmente esta funcionaria que estaría involucrada en el caso? Bueno, ese es un tema que no corresponde a mi área de competencia. Sí. Yo trabajo fundamentalmente en el tema de promocional y preventivo. Tengo entendido que el subsecretario de Redes Asistenciales, quien es el que ha tenido especial preocupación sobre esta situación, ha tomado todas las medidas que han sido necesarias como para resguardar el cuidado de estas drogas. Tenemos indicaciones por parte de la autoridad judicial en este minuto con respecto a cómo se debe proceder, y se están implementando todas las medidas que la autoridad judicial ha establecido con respecto a esperar en cuanto a la quema de las drogas, que tiene sus indicaciones específicas. Por lo tanto, ese es un camino que se está llevando, en mi opinión, por el conducto adecuado, evitando que esta situación sea una situación inmanejable. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros, subsecretario. Muchas gracias. Lo invitamos a ustedes a que continúen con las transmisiones de CERNET Chile.